para Alicia, porque definitivamente el haber pasado por el laboratorio de Alicia pues me marcó la vida y pues ha influido muy positivamente en mi trayectoria académica y me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy, ¿no? En esta diapositiva me gustaría resaltar, porque con Alicia, como ella ya lo dijo, pues fue una época en mi vida en donde aprendí, o sea, lo que realmente aprendí con Alicia fue bioquímica y genética, estrictamente hablando, ¿no? Dentro de la parte académica. Pero en esta diapositiva yo quiero hacer énfasis en esto que está chiquito, pero que no por eso es menos importante: sentido humano, relación. Eso también fue cosas que me enseñó Alicia y que son valiosísimas, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a tratar más o menos de ser breve y dar un pequeño recorrido de cómo lo que aprendí en el laboratorio de Alicia durante mi tesis de licenciatura y maestría ha seguido influyendo hasta la fecha en mis proyectos de investigación. Entonces, como, bueno, esta diapositiva es casi una calca de la que nos mostró Alicia hace rato. Cuando yo entré al laboratorio de Alicia, estaba estudiando el metabolismo central de nitrógeno en levaduras, que también, como ya dijo, está íntimamente ligado al metabolismo de carbono a través del alfa-cetoglutarato, que es el que conecta estos dos metabolismos, ¿no? En esa época no se conocía GDH3, como ya también dijo Alicia. Se sabía que existía la GDH1 y la GOGAT, y la pregunta que nos hicimos en ese entonces es que ¿por qué quería levadura dos vías para sintetizar ácido glutámico y no le bastaba con una, como en muchos organismos que no tienen GOGAT, ¿no? Entonces partimos de una mutante GDH1, y les digo, sin saber que existía GDH3, pretendíamos buscar auxótrofos de glutámico, pensando en que a lo que le íbamos a pegar pues era la GOGAT, ¿no? Que otra cosa podía pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, a la antigua usanza agarré etilmetanosulfonato con muchísimo cuidado porque era un mutágeno, ¿no? Y obtuve las mutantes auxótrofas de glutámico y hice toda la genética clásica, que es una maravilla. Hoy en día los estudiantes modernos, con todo esto del PCR, la biología molecular, la genómica, ahora viene CRISPR-Cas, ¿no? Que es ya está en la frontera del conocimiento, se olvidan de que la genética es una herramienta, desde mi punto de vista, más poderosa que la biología molecular. Porque cuando tú le quieres preguntar algo a un sistema, la genética te va a dar la respuesta inequívoca. Mientras que la biología molecular, pues es una herramienta muy útil para hacer muchas cosas, pero la respuesta inequívoca te la va a dar la genética. Y espero que eso quede claro en el último trabajo que les voy a presentar, y donde la biología molecular no puede entrar, entra la genética. Hice el análisis genético de las mutantes, porque había que demostrar que la mutación fuera recesiva, que fuera monogénica, y para eso, para los que no saben genética de las nuevas generaciones, pues lo que hace uno es hacer la cruza de la mutante, que no puede crecer si no le añado glutámico, es auxótrofa, pues se hace con la cruza de la cepa silvestre, y esto me va a dar un diploide. Aquí veo si la mutación es recesiva o es dominante, Mendel puro, ¿no? La mutación resultó ser recesiva porque este diploide era protótrofo para glutámico, o sea, podía crecer sin glutámico. Después se pone a esporular, hace tétradas, y obteníamos el ditipo parental, pero también obteníamos un tetratipo y un ditipo no parental. O sea, la segregación de la auxotrofía por glutámico, veíamos que nos daba 2 a 2
lo cual aquí lo interpreto, cuál es el genotipo, o sea, dos de las esporas eran silvestres, 2 eran mutantes, por lo tanto eran auxótrofas para glutámico, y después teníamos el tetratipo, es decir, teníamos una silvestre, una mutante doble y 2 cruzadas. Y esto es una segregación que da 3:1, porque solo esta es incapaz de crecer en ausencia de glutámico, mientras que estas 3 pueden crecer en ausencia de glutámico. Y después teníamos el ditipo no parental, es decir, 4:0, porque las 4 crecen en ausencia de glutámico. Entonces, esto lo que nos indicó inmediatamente fue que se necesitaban 2 mutaciones para lograr la auxotrofía por glutámico, lo cual era muy raro, ¿no? Esta tabla la voy a pasar muy rápido, nada más para que vean cómo hicimos muchas cruzas para estar seguros y cómo la cantidad de 4:0, 3:1 y 2:2 pues era de diferentes cruzas, pues siempre nos repetía, ¿no? Y después cruzamos una que suponíamos de estas tétradas que disecté, como suponíamos que ya solo tenía una de las mutaciones, la cruzamos por una que suponíamos doble y esta ahora segrega 2:2, ¿no? Porque ya nada más lleva un alelo silvestre, el otro está mutado. Entonces, esto fue realmente maravilloso porque conceptualmente uno entiende cómo segregan los genes, o sea, y la genética mendeliana hecha realidad, o sea, no estudiada con chicharitos de colores en un libro, sino en las manos de uno, es algo fantástico, ¿no? Para mí fue muy emocionante. No me voy a extender más en porque ya Alicia les platicó mucho de cómo siguió esta historia, pero bueno, la conclusión es que se requirieron 2 mutaciones para lograr el fenotipo de auxotrofía, y una de esas mutaciones resultó estar en el gen GSN5, que está involucrado en el control de la transcripción a través de la remodelación de la cromatina. Es curioso porque estos auxótrofos, o sea, realmente eran auxótrofos de glutámico a pesar de que tenían GDH3, y hoy sabemos que GSN5 también apaga GDH3, ¿no? Entonces, con esa sola mutación pues lográbamos el fenotipo de auxotrofía. La otra mutación, Alicia, nunca supimos qué fue, ¿verdad? Ya la otra, quién sabe qué fue. Pero bueno, yo realmente, a mí me encantó, disfruté muchísimo disectando tétradas. A mí me entretenía muchísimo, me daba una paz de espíritu estar sentado en el microscopio sacando las tétradas, acomodándolas. De veras es algo súper divertido, y después viendo los resultados y aprendiendo a interpretarlos, ¿no? Eso fue extraordinario. Bueno, después perdí un poco el sentido de la orientación y me fui a Sevilla. Dejé el laboratorio de Alicia cuando acabé la maestría, me fui a Sevilla y trabajé en el sistema de Rhizobium y plantas leguminosas. En 1990 se sabía que Rhizobium, la planta secreta flavonoides de la raíz, en respuesta a estos flavonoides, Rhizobium secretaba algo que iba de regreso a la planta, y la planta entonces formaba nódulos en donde la bacteria entraba y hacía fijación de nitrógeno, o sea, el nitrógeno molecular del aire lo convertía en amonio, y este amonio pues ya era asimilable por la planta justo a través de la GDH y de la GS, ¿no? Entonces, yo llegué al laboratorio de Manuel Mejías en Sevilla y establecimos una colaboración con el laboratorio de Herman Spink en Holanda, en Leiden, y entre estos 2 laboratorios hice mi tesis de doctorado, que consistió básicamente en averiguar pues qué eran estas moléculas y cuál era el papel de los genes NOD en la síntesis de estas moléculas. Y otra vez caí en la genética, ¿sí? Ahora en la genética bacteriana.
Lo que teníamos era una cepa de Rhizobium tropici curada del plásmido simbiótico, que es donde están los genes de nodulación, y teníamos una colección de cósmidos en donde teníamos a los genes de nodulación, que son los genes nod ABC, nod P, nod Q, nod H, pero nadie sabía qué hacían estos genes, ni por qué las mutantes alteradas en estos genes tenían distintos fenotipos de nodulación sobre la planta. Algunas nodulaban pero no fijaban nitrógeno, otras empezaban el primordio del nódulo, otras solo llegaban a enroscar los pelos radicales pero no avanzaban más allá. Entonces había diferentes fenotipos para diferentes mutantes de las bacterias. Mi doctorado entonces también, les digo, cayó en la genética, porque yo complementando con diferentes pedazos de DNA de la bacteria a la mutante que no tenía el plásmido simbiótico, y con ayuda de los holandeses haciendo espectrometría de masas, pues logramos demostrar la estructura, bueno, no nada más yo, ¿no? O sea, el grupo de Jean Denarié en Francia ya había demostrado que el esqueleto era de quitina, un quito oligosacárido. El grupo de Holanda y Otto Geiger participó mucho en esto, también demostró que era un lipo-quito oligosacárido, en donde los genes NOD, E, F y G determinaban el tipo de lípido que se insertaba en esta posición. Y en mi proyecto de doctorado y en colaboración con Carmen Quinto también determinamos que los genes NOD-SU metilaban aquí la N-acetilglucosamina en esta posición, y yo trabajé sobre todo con NOD-PHQ, que le meten el grupo sulfato en esta posición. Y podíamos relacionar los fenotipos de mis mutantes, que por ejemplo les faltaban, PHQ, HPQ, y entonces estas perdían la capacidad, por ejemplo, de nodular leucena, porque Tropici es un Rhizobium que nodula un montón de plantas, mientras que otros como Etli solo pueden nodular frijol. Entonces, además pudimos relacionar que las decoraciones de los factores de nodulación le daban especificidad para nodular cierto tipo de plantas, o le daban un rango amplio para nodular muchas plantas. Entonces les digo, yo me fui a Sevilla queriendo aprender biología molecular, aprendí biología molecular, pero realmente creo que lo valioso en mi trabajo de doctorado y lo que me sacó adelante fue la genética, porque yo me acuerdo que sufrí una depresión tremenda en un barquito. Hubo un congreso en Seattle, y en ese congreso de Seattle nos llevaron a una isla, y en ese barquito platiqué con Esperanza Martínez, que estaba trabajando más o menos en lo mismo, y me dijo que ya tenía la estructura de los factores NOD de Rhizobium tropici y que la había mandado a publicar. Y yo todavía no había mandado a publicar el artículo, y estábamos todavía haciendo experimentos, sobre todo con las plantas, con las mutantes, y viendo los fenotipos de nodulación. Entonces a mí me entró una depresión, porque eso fue ya como en noviembre del 93, y yo dije, no, pues ya me ganaron mi publicación, me ganaron mi doctorado, estoy perdido, ¿no? Resulta que varios meses, como 8 meses después, salió mi publicación en Molecular Plant Microbe Interactions, y hoy en día esa publicación tiene muchas más citas que las de Esperanza por la genética, porque nosotros, o sea, Esperanza lo que hizo fue reportar esto, la espectrometría de masas y la estructura, punto. Pero nosotros teníamos las mutantes, teníamos los fenotipos en las plantas, habíamos demostrado qué genes participaban en qué, decorando la molécula. Entonces la genética fue lo que realmente realzó ese trabajo y lo hizo mucho más atractivo, mucho más completo y mucho más comprensible, ¿no? Digamos, o más completo. Entonces, una vez más, el poder de la genética va más allá de ser una técnica, es toda una concepción, ¿no? Y eso me lo enseñó Alicia.
Bueno, en 1994 acabé el doctorado, regresé a México y me contrataron en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, entré al grupo de Jorge Nieto y me propuso estudiar la regulación de la termotolerancia y el crecimiento en Saccharomyces cerevisiae. Entonces regresé a la buena senda, regresé al carril y pues para estudiar esto otra vez tomamos un enfoque genético, hicimos mutantes que fueran termotolerantes en levadura. La vía de resistencia a estrés en levadura está dada por una proteína, empieza por una proteína que es un intercambiador de nucleótidos de guanina que se llama CDC25. Esta activa a RAS, que es una proteína G, que a su vez activa la adenilato ciclasa. Esta produce AMP cíclico, el AMP cíclico se pega a un regulador negativo que se llama BCY. Entonces cuando BCY tiene AMP cíclico, se despega de la proteíncinasa A y esta proteíncinasa A hace un montón de cosas arriba abajo que estimulan el crecimiento del ciclo celular y detienen la resistencia a estrés. Esta vía también se puede activar por glucosa a través de otra proteína G monomérica, que es un receptor y esta es una proteína G monomérica. Y al revés, cuando no hay glucosa o hay algún estrés, PDE2 es una diesterasa que degrada el AMP cíclico. Entonces BCY inhibe a la pKa, la inactiva, y entonces el crecimiento celular se detiene, se atora en G1, en la fase G1 del crecimiento, y aumenta la resistencia a estrés. Entonces yo obtuve unas mutantes termotolerantes de Saccharomyces. Y como ya me había enseñado Alicia, hice toda la genética, demostré, en este caso eran monogénicas, no había dos mutaciones, pero vean qué chulada. Es una segregación típica 2 a 2 y vean qué bonito se ve. Este es mi mutante, en donde yo veo que había 2 colonias grandes y 2 colonias chicas, ¿sí? En prácticamente todos los casos, ¿sí? Disectar tétradas es como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, no se te olvida, porque yo aprendí a disectar tétradas en 1984, por ahí me enseñó la doctora Aurora Brunner, que yo me acuerdo que me fui, estábamos en Cuernavaca, pero yo me fui al Instituto de Fisiología Celular y la doctora Aurora Brunner fue la que me enseñó a disectar tétradas. Y esto es en 2004, o sea, 20 años después, me senté en el micromanipulador y a la primera saqué la caja. Pues es como andar en bicicleta, o sea, uno puede dejar 20 años de hacer disección de tétradas y todavía salen. Este trabajo nos costó sangre, porque este fondo, esta cepa es la W303, pero en la S288C, en la LRA25, en otras cepas de levadura, CDC25 estaba descrito como un gen esencial. Kelly Thatcher y otros grandes de las levaduras y de este estudio del ciclo celular habían descrito a CDC25 como un gen esencial. Si tú lo mutabas, la levadura se moría. Y aquí está. O sea, estas son cepas derivadas de esos backgrounds de la S288C y de la LRA25, en donde yo hacía la mutación, ahí sí ya con técnicas de biología molecular. Estas sí se obtuvieron por etilmetanosulfonato, pero estas les inserté un cassette de resistencia a canamicina dirigido a CDC25 en el diploide, y después hago las esporas, segrego y vean pues, la segregación 2 a 2, o sea, efectivamente en estos fondos genéticos la mutación de CDC25 es letal. 2 de las esporas nunca, o sea, se mueren, no pueden sobrevivir. Después, cuando salió unos años después el genoma de esta cepa, resulta que aquí hay un parálogo que se llama SDC25, que en estas cepas está interrumpido por una inserción y entonces no es funcional, pero nuestro background sí era funcional, entonces por eso, bueno, nos costó sangre, pero en fin. Aquí obtuve una serie de alelos, porque obtuve muchas mutantes, todas segregaban 2 a 2, colonias chicas, colonias grandes.
Una de ellas tenía un cambio de marco de lectura en el 977 y esta tenía un tiempo de duplicación, esta era la que me daba colonias muy chiquitas, pero una termotolerancia brutal de 0.03% de supervivencia, sobrevivían ahora el 91%. Después había un cambio en el dominio catalítico que está hacia el carboxilo terminal de una histidina por una prolina, que se ve que también deshace la actividad de la proteína, porque era muy similar, o sea, los tiempos de duplicación y los porcentajes de termotolerancia. Pero después tenía dos mutantes muy interesantes que se quedaron en un cajón. De hecho, el artículo se quedó en un cajón, lo cual es una lástima. Fíjense, sobre todo esta de aquí, se parecen mucho, pero esta de aquí le faltan los últimos 50 aminoácidos de CDC25 y tiene un tiempo de duplicación muy similar al silvestre, 127 contra 132. Bueno, si hacemos la estadística les aseguraría de que no es significativo. Y vean la termotolerancia, o sea, es como 100 veces más termotolerante que la cepa silvestre. Entonces, esto está muy interesante porque aquí rompía un poco el dogma, desacopla esto de que si creces bien eres no resistente a estrés, o que si eres resistente a estrés no puedes crecer, ¿no? Y es esta mutación, esto lo repetimos otra vez ya por técnicas de biología molecular, deletando los últimos 50 aminoácidos de CDC25 y el fenotipo se repite perfectamente bien. Entonces, mandamos un artículo a Genetics y el revisor nos dijo, está muy interesante, y nos pidió un experimento. Nos pidió que sobreexpresáramos esta mutante. Porque en la discusión Jorge Nieto planteó que estos últimos 50 aminoácidos estaban titulando otra proteína que era la responsable del fenotipo. Y la otra opción es que esta proteína tuviera una actividad reducida de intercambiador de los nucleótidos de guanina. Y el experimento que nos sugerían pues era muy bonito, ¿no? Si esto estaba simplemente tenía una actividad reducida y sobreexpresábamos, pues probablemente regresaríamos al fenotipo silvestre. Y si era algo que titulaba, pues nunca íbamos a... Bueno, yo justo en ese momento me ofrecieron un laboratorio equipado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y decidí tomar la oportunidad porque estaban a punto de correrme del IBT porque no publicaba. Y entonces pues me cambié de laboratorio, y Jorge jamás hizo el experimento y eso está en un cajón y no sé pues cuál es la respuesta, ¿no? Pero pues bueno, eso se quedó ahí. Son cosas que la vida nos deja en el camino como duda, ¿no? Ni modo. Bueno, después, en 2003, me cambié a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde empecé a trabajar con estos hongos, que son basidiomycetos, y en donde la genética es mucho más complicada, porque tienen un ciclo de vida más complejo, porque son dicariontes, casi en todos sus estadios de crecimiento tienen dos núcleos, entonces y son, además, son diploides, entonces es mucho más complicado hacer mutantes, segregar, se requiere tener el cuerpo fructífero, o sea, nosotros trabajamos con los micelios, pero después hay que regenerar el cuerpo fructífero para obtener las basidiosporas, que son las haploides, y poder pues segregar los genes y hacerla. Y después les digo, como son dicariontes, pues no es tan fácil, no es un sistema tan fácil. Entonces aquí sí he recurrido mucho a la biología molecular para pues clonar genes, etcétera. Pero bueno, no por ello la genética me ha fallado, insisto. Esto es 2017. Hicimos una metagenoteca de DNA aislado de una planta de tratamiento de aguas aquí cerca de Cuernavaca y clonamos, este es el trabajo de doctorado de Ayixon, y también Ramón participó
Ramón aquí está, participó Ramón haciendo la metagenoteca. Ernesto nos ayudó con el diseño de oligos, que también aquí está Ernesto. Y entonces clonamos un gen muy interesante, que es este ORF que está acá, porque estábamos buscando cosas que pudieran degradar plaguicidas y cosas así, ¿no? Para hacer bioremediación. Entonces encontramos una fosfotiesterasa, es una tioesterasa, perdón, que alinea con tioesterasas de actinomicetos. Pero resulta que, y la pudimos clonar, la pudimos expresar en Escherichia coli, pero nos estaba costando mucho trabajo purificar la enzima, y además los sustratos de la enzima, de estas enzimas, no son, bueno, o son muy caros o hay que sintetizarlos químicamente en el laboratorio. Y ya se le acababa la beca a Jixon, se nos venía el mundo encima. Entonces, lo que hicimos fue localizar el ortólogo, el posible ortólogo de este gen en Escherichia coli, y recurrimos a la genética. Hicimos la mutante en Escherichia coli, hicimos las mutantes en Escherichia coli, y después hicimos un ensayo de swimming. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero créanme que aquí hay un halo de crecimiento de la cepa silvestre, mientras que las mutantes de Escherichia coli son incapaces de crecer. Esto es ácido fenilacético y esto es 4-clorobenceno, porque estas tioesterasas están involucradas en la degradación de compuestos aromáticos, como el fenilacético o el clorobenceno. Y entonces a estas mutantes de Escherichia coli, que no son capaces de hacer el ensayo de swimming en estos substratos, las complementamos con la enzima de la metagenoteca, y pues ahí están las complementadas, ¿no? Que sí crecen en fenilacético, no tan bien en clorobenceno, pero bueno, aquí está la estadística. Entonces, claramente demostramos que esta enzima, pues sí es el ortólogo de coli, y que está involucrada en la vía de degradación de aromáticos. Hoy ya la pudimos purificar muy bien. La enzima está interesantísima porque tiene unas KMs muy interesantes, o sea, son KMs muy distintas a otras tioesterasas, tiene una estructura tridimensional particular, y estamos preparando otra publicación. Pero otra vez, el enfoque genético es indudable. O sea, no pudimos medir la actividad de la enzima, pero la complementación genética nos asegura que está ahí, o sea, es indiscutible, ¿no? Y ahí está la publicación, de hecho, o sea, se pudo publicar gracias a eso, porque si no, no hubiéramos podido publicar nada, ¿no? Bueno, esta foto ya la hemos visto varias veces, pero pues yo la quise poner sobre todo para agradecerle a la doctora Aurora Brunner, que fue la que me enseñó a disectar las tétradas, y que tanto placer me ha causado disectar tétradas, y que tanta información nos ha dado desde el primer día que yo entré al laboratorio de Alicia, ¿no? Y bueno, pues con eso sería todo. Gracias, Miguel Alicia. Oye, muchas gracias. Pues tenemos un par de minutos por si hay alguna pregunta. ¿Por qué la mutante no es viable para No te vi. ¿Por qué la CDC25 en la W303 es viable? Porque tiene un parálogo que se llama SDC25. Entonces, ese otro gen es el intercambiador de nucleótidos de guanina para activar a la adenilato ciclasa. Y ese parálogo en las otras backgrounds está interrumpido, tiene una inserción que lo parte en dos y lo inactiva. O sea, ya ahorita que ya se secuenciaron un montón de levaduras, ya se sabe, pero en ese momento no se sabía. Entonces íbamos a los congresos y todo el mundo nos decía: eso no es cierto, o están locos, o sea, eso no puede ser, porque CDC25 es esencial.
Pero cuando se secuenció el genoma de la W303, yo busqué específicamente y vi que ese DC25 está completo y no tiene esa inserción y está seguidito. Y eso es lo que rescata la mutante. Bueno, voy a hacer un comentario histórico. Parece que eso es un rol que estoy ocupando, ¿no? Que tiene que ver con la GDH1. El mutante de la GDH1 en el ojo de grasa es antiquísimo. Es un mutante que estaba en la colección de mutantes de Billy Taylor y que fue descrito bioquímicamente por John Fincham y el profesor de mi tesis, John Taylor. Ahora, para mí lo que bueno, ese mutante tiene dos cosas. Uno, a nivel fisiológico, se llama mutantes AM, porque había que ponerle aminoácidos para que creciera. Pero eran mutantes LIC, en castellano los humanos. Es interesante que en esa época, cuando Fincham, en los años 50, y Peyman hicieron ese mutante, yo acabo de leer la tesis de Peyman. Y esos mutantes crecen en ausencia de aminoácidos. Crecen más lentamente. Pero es interesante que nunca se les ocurrió la pregunta en esos años, y lo hubieran podido hacer con genética. Nunca se les ocurrió hacer la pregunta, ¿por qué esos mutantes tenían toda la bioquímica? Fincham hizo un montón de bioquímica y aislaron la enzima y hicieron no sé cuántas cosas, pero no se plantearon la pregunta, tenía que se han planteado ustedes. Ahora, a nivel histórico, ese gen tiene otra importancia porque fue el gen, uno de los primeros dos genes en los cuales en el 1957 se describió la complementación intersincrónica. O sea, fue la primera ruptura del hecho de que un gen es un grupo de complementación. Había un mapa de complementación circular complejísimo porque debido a la estructura polimérica de la proteína hay una complementación intrasincrónica interesantísima. Y Fincham agarró por ahí, pero nadie se ocurrió decir por qué ese gen no, todas las mutaciones permiten que la neurópora crezca más lentamente, pero crece. Bueno, sí. No lo hicieron, lo hicieron ustedes. Sí. Perdón, yo quería comentar, no sé qué bueno que pusiste esa con la doctora Brunner, porque Aurora, muchos no la conocieron, pero fue una persona muy, muy importante en el desarrollo de la genética molecular. Ella tenía un banco de enzimas y de todo, y a mí, ella tenía el laboratorio que yo tengo ahora, y de hecho, ella se le aparecía a Hugo Hernández algunas noches. Y yo le decía, pues, si te parezca, pregúntale algo, porque sabe todo. Sí. La doctora Brunner, cuando yo Auro me regaló su cuaderno de prácticas de Costigar y me regaló la primera cena que yo tuve de levadura, me la dio una mujer generosa, encantadora, que era una profesora, por supuesto, de la genética formal, y empezó la biología molecular. La unidad de biología molecular de nuestro instituto se llama Aurora Brunner, porque ella verdaderamente dio una batalla, porque ella, ya sabes, como todo lo que piensa, nadie quería extraer el presupuesto por varias de la restricción. Claro. Porque para qué era eso, ¿no? Sí. Tengo los nombres ilustres que no voy a pronunciar. Sí. Pero ahora dicen, ay, no, yo no dije eso, no, porque sería una lucha más partido. Y ahora la dio. Y la unidad de biología molecular del instituto se generó en un pequeño refrigerador en el laboratorio de la doctora Brunner hace muchos años. Yo estoy muy agradecida a ella y a Samuel Sinter, que es un colega de CIMESTAR, que también me dio su cuaderno. Aquel cuaderno descargado era el de Samuel y el de Aurora. Aurora en el instituto jugó un papel muy importante, era una colaboradora muy importante con ella desde el punto de vista también como jefa del departamento. Pero qué bueno que lo mencionaste, porque Aurora nos prestaba sus para detectar tetas. Y microscopio lineal, entonces íbamos a usar el de Aurorilla, que nos lo prestaban. Sí, una persona muy generosa, muy amable, muy paciente, porque al principio es como andar en bicicleta, al principio te caes, o sea, cuesta trabajo, pero una vez que pescas las tetras, es... Yo empecé a disectar las tetras, pero me pasó igual que en bicicleta, me perdí. Pero sí es cierto, ¿no?
pasa lo mismo. Sí. Pero definitivamente Aurora nos ayudó porque cuando empezamos a trabajar en esta cosa de Jordi, ahora necesitamos hacer genética, ¿no? Qué bueno que la mencionaste porque a mí Sí. tenía yo ahí en alguna cosa se me olvidó, pero realmente es un personaje Sí. muy memorable. Sí. Es un personaje que hay que recordar, que a mí no se me aparece, pero creo que puedo identificar. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Qué gusto. Claro que sí. Ay, cuidado.